Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a compartir otro tema, otro milagro de Jesús. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este es otro pasaje donde en realidad podemos ver que no solamente la gente que estaba ahí quedó impactada, sino que también nosotros debemos quedar impactados por la autoridad de Dios, manifestada en Jesús. Y justamente este es el tema con el cual quiero compartir hoy. Ver que Dios siempre se manifiesta con autoridad. La autoridad que le dio a su Hijo y la que en ese momento los líderes religiosos que lo rodeaban creían tener autoridad, pero una autoridad que les era creada por ellos mismos y que no venía de Dios. ¿Qué autoridad tenía Jesús? Pensemos en esta tarde. A ver, Jesús dijo: venid en pos de mí, y dejando sus redes, Simón y Andrés lo siguieron. La palabra de Jesús, en ese caso, tuvo autoridad en ellos. ¿Para qué? Para que ellos obedecieran lo que Jesús les estaba diciendo. Otra de las cosas que Jesús mostraba la autoridad es que cuando Él les enseñaba a la gente y a los discípulos, lo hacía con autoridad, cosa que la gente veía en Él, y no como los escribas que querían enseñar o enseñaban, pero que no tenían autoridad con lo que ellos estaban enseñando. Otra de las cualidades donde Jesús mostró autoridad es que Él tuvo autoridad para perdonar pecados, por ejemplo, al sanar al paralítico. Qué importante es que no cualquiera podía perdonar pecados. Sin embargo, en Jesús estaba la autoridad de Dios para perdonar pecados. Al verse desafiados por la autoridad de Dios en Jesús, los seguidores de Herodes, por ejemplo, y de los fariseos, conspiraron para destruirlo, porque estaba el grupo de los herodianos que seguían a Herodes, y estaban también los que seguían a los fariseos, o las cosas que los fariseos enseñaban. Pero ellos conspiraron cuando vieron la autoridad de Jesús, y conspiraron para matarlo, conspiraron para destruirlo. Por lo tanto, este milagro que nosotros vemos hoy es un punto de partida en la palabra de Dios para ver el rechazo
religioso del momento donde le tocó vivir a Jesús. En este relato del Evangelio de Marcos vamos a ver cómo está resumido en el Evangelio, cómo Jesús enseña, cómo Jesús sana, cómo Jesús es blasfemado y al mismo tiempo cómo termina siendo glorificado Dios por la autoridad que mostró Jesús en este milagro. Y dice la palabra que Jesús entra otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en la casa. Capernaum fue el hogar de Jesús. Y él, parte de su ministerio, fue el centro en Capernaum, donde Jesús lo desarrolló. En realidad no se sabe si era la casa de él. Se piensa más bien que era la casa de Pedro y de Andrés y de la familia de ellos. Y que seguramente era lo más probable que estuviera ahí Jesús, porque era muy difícil que Jesús tuviera su propia casa, porque él estaba permanentemente fuera de una casa. Estaba predicando en el desierto, iba de ciudad en ciudad. Se piensa que entonces sería la casa de Pedro y de Andrés donde estaba Jesús. Y dice que la gente, la gran multitud que había, no solamente llenaba la casa, sino que tapaba la puerta y el alrededor para poder llegar a escuchar y ver a Jesús lo que él enseñaba. Y dice que predicaba la palabra. Y la palabra de Dios fue el centro del ministerio de Jesús. Lo comenzó en Capernaum, ¿se acuerdan? En la sinagoga, donde él expulsa un demonio y deja Capernaum, como dije antes, para ir a predicar a otros lugares también. Predicar la palabra fue el centro de Jesús, de la vida de Jesús, pero también lo fue el centro, como terminábamos hablando el martes pasado, para la iglesia primitiva, porque lo vemos en el libro de los Hechos, cómo se predicaba la palabra, en la carta de Pablo a los romanos que estamos estudiando los jueves, vemos cómo predicaban la palabra, lo vemos en la carta a los Corintios, a los Gálatas, a Filipo. El centro era la predicación de la palabra. Y ese debe ser el centro también en este tiempo, en este momento, de la iglesia, el predicar la palabra de Dios con el testimonio, con el servicio, con el mismo amor con el que predicaba Jesús, y lo predicaron los discípulos, y lo predicaron después cada uno de aquellos que fueron recibiendo el mensaje, y como testimonio también daban de su vida el mensaje que Dios había calado profundo en cada uno de ellos. Ahora, había una gran diferencia entre los discípulos, entre los que siguieron predicando en la iglesia primitiva la palabra, nosotros en este tiempo que también predicamos la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. La diferencia es que nosotros predicamos la palabra de Dios, pero Jesús predicaba y Él era la palabra. Él era el cumplimiento de la palabra de Dios en medio de los seres humanos. Él vino a establecer el reino de Dios siendo Él mismo la palabra hecha carne en medio del pueblo. Entonces aparece acá el milagro del cual estamos hablando hoy, que vinieron a Él, dice, 4 personas trayendo a un paralítico en una camilla. Y hacen una abertura, dice, para poder bajar a su amigo, no sé si sería familiar de ellos, para poder bajarlo, para poder llegar delante de la presencia de Jesús. A ver, la casa era una casa típica de todos los judíos en ese momento. Era una casa tipo de techo plano, sostenida por vigas que eran atravesadas sobre las paredes, apoyadas en las paredes, y que ese techo estaba compuesto de una mezcla de barro y de paja. En general dice que las casas tenían una escalera por afuera, alrededor de la casa, que les permitía a ellos poder acceder al techo de la casa. Pero también debemos imaginarnos cómo se debía sentir esta persona que estaba siendo trasladada
hasta ese lugar. A ver, no creamos que los amigos de él o familiares eran camilleros profesionales para poder trasladar a esta persona hasta donde llegaron. No pensemos seguramente que la camilla que ellos utilizaron es como las que conocemos ahora, que las personas tiene barandas, se las puede atar para que se sientan más seguras. Y a pesar de eso, más de una vez, si hemos sido trasladados en una camilla, sentimos la inestabilidad que se produce cuando somos trasladados. Seguramente esta persona accedió a que sus familiares o sus amigos lo trasladaran hasta ese lugar, porque sabía de sus condiciones y sabía que por él mismo no iba a poder llegar. Pero también debemos pensar que esta persona, ¿cuántos años de soledad habrá tenido? ¿Cuántos años de silencio, donde muchos tiempos quizás escuchaba, como decimos ahora, el silencio? Y debemos pensar que ahora él es trasladado, después de tanto tiempo de soledad, a un lugar donde estaba lleno de gente, donde él iba a ser el centro de atracción de la gente que estaba en el lugar, donde seguramente el bullicio, después de tanto tiempo de silencio, también rodearía a la vida de esta persona. Seguramente en él causaría una situación incómoda para lo que él venía viviendo hasta ese momento. Pero también seguramente en él había alguien que tenía esperanza, que ahora quizás él, sabiendo que iba a ser llevado delante de la presencia de Jesús, podía recobrar esa esperanza que durante tanto tiempo había perdido. Y dice la palabra que, y viendo Jesús la fe de ellos. A ver, ¿qué fe es la que ve Jesús en ellos? No ve una fe intelectual o una fe emocional, sino en ellos ve una fe que es manifestada por una acción concreta y visible. Pues ellos deciden, porque el mismo enfermo lo permite, llevarlo delante de Jesús, trasladarlo, hasta ponerlo delante de los pies de Jesús. Jesús seguramente puede leer tu corazón y el mío, como podía leer el corazón de los escribas y de todos los que lo rodeaban. Pero Jesús lo podía hacer. Pero los que estaban alrededor de Jesús seguramente no podían ver lo que había en el corazón de todos los que lo rodeaban. Pero Jesús no solamente vio lo que había en el corazón de ellos, sino que vio manifestada la fe de ellos con una acción concreta. Y a veces pensamos que, bueno, Jesús los sana después por la fe que tenían ellos, solamente. No debemos pensar en eso, simplemente. Porque este hombre también tenía fe, seguramente, de que Jesús podía cambiar el rumbo de su propia vida. Que Jesús podía obrar en su vida. Y que no hubiera podido acceder a eso si esta gente no lo trasladaba hasta donde estaba Jesús. Sabía seguramente él que esta dificultad para lograr lo que anhelaba, y Jesús también sabía la dificultad que él tenía. Por eso premia Jesús la fe que persiste en medio de todos los obstáculos que podemos tener en la vida. La fe que, a pesar de todo problema en el cual podemos estar nosotros pasando y persistimos con fe en medio de toda dificultad, es la que premia a Jesús cuando ve que nosotros persistimos más allá
de los problemas o de las circunstancias difíciles por las cuales podemos estar atravesando. Y no lo hizo solamente con este hombre. Nos acordamos cuando Jairo, aunque sus vecinos, después que había fallecido su hija, le decían: no vayas a molestarlo porque tu hija ya falleció. Y Jairo y su mujer insistieron. Y Jesús, ¿qué le mandó a la niña? Como el paralítico: levántate. Y cuando ella se levantó, dice que causó gran temor a todos los que la vieron. En medio de la dificultad, ellos persistieron y Jesús premió la fe en medio de todo obstáculo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Cuando Bartimeo lo querían callar para que no molestara a Jesús. ¿Y él qué hizo? Gritaba con mayor fuerza, clamaba con mayor fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo sanó. ¿Qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. En medio del obstáculo, Bartimeo fue sanado porque clamó con mayor fuerza. ¿Se acuerdan cuando el padre del niño que tenía convulsiones le dice a Jesús: si puedes, haz algo, Señor? Y Jesús, ¿qué le responde? Si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Y sanó al niño cuando el padre, ¿qué hizo? Respondió con fe. Pero también la palabra nos dice que, por ejemplo, en Nazaret no pudo hacer allí Jesús milagros o maravillas. ¿Por qué? Porque dice que en ellos había incredulidad. Esto demuestra que cuando en nuestra vida depositamos nuestra fe más allá de toda circunstancia difícil y persistimos en fe en nuestro Dios, Dios obra más allá de la circunstancia que estemos atravesando. Y entonces ahí aparece una frase que hace que los fariseos se pongan peor de nerviosos, porque le dice: hijos, tus pecados te son perdonados. Jesús primero perdona los pecados, no los sana después. Primero perdona los pecados de esta persona. Y es de destacar que Jesús podía y puede perdonar también en este tiempo nuestros pecados, aquellas cosas que nos separan de la presencia de Dios. Entonces acá de su palabra podemos ver dos cosas que son fundamentales e importantes. La primera es: ¿qué autoridad tiene Jesús para perdonar los pecados del hombre? Esto fue una cosa que fue de conflicto y que provocaba desacuerdo en los escribas con Jesús. Y lo segundo, ¿cuál es la relación entre el pecado y toda una enfermedad en las personas? Pues en ese tiempo, ¿se acuerdan cuando lo vinimos hablando de los otros martes? La gente decía que la enfermedad de una persona era porque el juicio de Dios había caído sobre esa persona por el pecado que esa persona tenía. Y qué triste es que a una persona que está atravesando cualquier tipo de enfermedad, encima le sea atribuida que esa enfermedad es por su pecado. Y aún le sumamos entonces mayor sufrimiento al que ya está atravesando. A ver, todos podemos cometer grandes equivocaciones o pecados que quizás nos lleven inclusive a una enfermedad corporal en cada uno de nosotros. Pero eso no nos hace jueces de los demás cuando vemos a alguien que, por ejemplo, está padeciendo por una enfermedad. A veces le caemos con esa vara que no nos corresponde, como también decíamos en otro de los martes. Que encima que la persona está atravesando una situación difícil, nosotros decimos: muy bueno, algo habrá hecho para que esté padeciendo por lo que le está sucediendo. Quizás tuvo una vida descuidada la persona para que se produjera en él, como dije recién, alguna enfermedad. Seguro, quizás pudo ser. Quizás, como dice en el libro de Romanos,
se sienta el peor pecador de todas las personas. ¿Qué dice el libro de Romanos? Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quizás el paralítico en ese momento se sentía el peor de los pecadores, como muchas veces nos podemos sentir nosotros por las cosas que nos suceden. Quizás se siente culpable por interpretar lo que interpretaba la gente, que su enfermedad era culpa de un castigo que Dios ejercía sobre la vida de él. ¿Cuántas veces hoy nos sucede lo mismo, como dije antes, a cada uno de nosotros? Vemos a alguien sufrir o vemos a alguien que ha perdido un ser querido y a veces nos cuestionamos preguntando o preguntándole qué hemos hecho o qué habrá hecho para que esté padeciendo tal sufrimiento. Esta frase de tus pecados te son perdonados es una expresión sanadora en los labios de Jesús. Es una expresión, como decimos muchas veces nosotros, pastoral, de atención pastoral, de cuidado pastoral hacia la persona que está padeciendo por una situación difícil. Pensemos en esta expresión, en alguien que está padeciendo en su físico, con dolores, con cosas que lo atormentan en el momento en el cual está atravesando. Y a veces tener una palabra de aliento, una palabra, una expresión de cuidado hacia esa persona, muchas veces es como decimos, es una palabra pastoral, de acompañamiento hacia la persona que le está sucediendo lo que está atravesando. El perdón de Jesús de sus pecados no cura la parálisis. Por eso este hombre recibe el perdón de sus pecados, pero aún esperaba una palabra más, que era la palabra que podía sanar lo físico por lo cual estaba él atravesando. Y entonces hay una imagen acá que dice que estaban los escribas ahí escuchando, sentados. La actitud que ellos tienen de estar sentados es la postura de cuando ellos enseñaban. Es la misma postura que tenían cuando Jesús después los acusa de buscar los mejores asientos en las sinagogas. Nos acordamos de ese pasaje. Los escribas eran intérpretes ordenados y autorizados por la ley del Torá. Y la función de ellos era justamente la de enseñar y de guiar a la gente por el buen camino. Y entonces aparece esta frase que dice, blasfemias, dices, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas los juzgan a Jesús por usurpar la autoridad que le pertenece a Dios para perdonar los pecados. Todo pecado que cometemos cada uno de nosotros es hacia Dios. ¿Recordamos el pasaje en el Salmo, en el capítulo 51, el versículo 4? ¿Qué es lo que dijo David ahí? Dice el Salmo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Muchos años antes pronunció esta palabra el rey David. ¿Y cuándo la pronunció? La pronunció luego de reconocer que había cometido adulterio con Betsabé y que había mandado a matar a su esposo. Y cuando nosotros decimos cuán grande o cuán pequeños son los pecados, aunque los pecados delante de Dios son todos iguales, ¿qué pecado había cometido David? ¿Y qué reconoce David? Ante ti solo he pecado. Porque reconoce que el único que puede perdonar sus pecados
es el Dios de la vida. Es el más serio de los pecados el blasfemar a Dios. ¿Se acuerdan que un pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y dice en el libro de Levíticos que aquel que blasfemaba contra Dios debía ser apedreado hasta morir. Recordemos que es importante esto de la blasfemia, pues a Jesús el Sanedrín lo acusa de blasfemia y es el pecado del cual le acusan sin tenerlo y que lo lleva hasta la crucifixión, la muerte y muerte de cruz. Por eso es importante que sepamos qué significa esto de lo que lo estaban acusando a Jesús de blasfemar. Y como dijimos al principio, Jesús conoce nuestros corazones y también el de los escribas. ¿Y qué era más fácil que le dijera al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? No les pregunta Jesús a los escribas cuál es más fácil de hacer, sino que era más fácil de decir. A la vista de todos, era más fácil, quizás que ellos escucharan, que Jesús podía perdonar los pecados. Pero al verlo caminar, no solamente Jesús le demuestra la autoridad que tenía para perdonar los pecados, sino para sanar lo que a esta persona lo estaba atormentando en su vida física. Al caminar el paralítico, no solamente ven la autoridad de Dios en él para sanarlo, sino también ven la autoridad de Dios puesta en Jesús para perdonar los pecados de esta persona. Y aparece acá un título que no es muy reconocido entre los seres humanos y menos en el pueblo en el momento en que Jesús estuvo en la tierra. Que Jesús, dice, es el Hijo del Hombre. A ver, no era un título como el de Mesías, porque el de Mesías tenía una característica de tipo militar, porque recordemos que los judíos esperaban a un Mesías que tuviera autoridad tipo militar, con un gran ejército, como lo dijimos otras veces, que viniera a liberarlos del poderío romano y entonces ellos así sentirse libres de la esclavitud que venían manteniendo. Era un título, el de Mesías, más relacionado con lo militar. En cambio, este título de Hijo del Hombre no tenía representatividad para ellos en medio del pueblo. Y en el Evangelio de Marcos, 14 veces se refiere Jesús con esto de Hijo del Hombre, más que nada para relacionarlo cuando Él les venía anunciando lo que le iba a suceder a sus discípulos o a la gente que escuchaba, lo que le iba a suceder cuando Él iba a dejarlos por lo que iba a tener que padecer. Este es el único lugar, este pasaje en el Evangelio de Marcos, donde el título de Hijo de Hombre se relaciona para el perdón de pecados. En los demás, como dije recién, lo vamos a ver relacionado en aquellas cosas donde Jesús les anunciaba a la gente o a sus discípulos por lo que iba a suceder en su vida. Y entonces terminamos con la frase de Jesús donde le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús demuestra su autoridad al mandar al paralítico que tome su cama, que ande, y entonces ¿qué hace él? Responde obedeciéndole. Se levanta, toma su lecho y se va. Y entonces todos, dice, que quedaron asombrados y glorifican a Dios, no a Jesús, sino a la autoridad de Dios manifestada en Jesús. Por eso es que glorifican a Dios al ver lo que sucede con este hombre. Ellos vieron y verán muchos milagros más, como los que venimos compartiendo. Y los escribas
Y los fariseos vieron y verán muchos milagros más. Pero hubo una gran diferencia. La gran diferencia fue que muchos terminaron glorificando a Dios, pero los fariseos y los escribas no. Queridos amigos, queridos hermanos, que este momento que pudimos compartir, donde vimos dónde y cómo se manifestó la autoridad de Dios, también sea para que nosotros, en toda circunstancia, en toda situación, sea como sea la que estemos atravesando, podamos hacer como los que rodearon a Jesús en ese momento. Podamos dar gloria a Dios, porque a pesar de cualquier cosa que nos suceda, si confiamos en Él, si vamos a Él, vamos a ver cómo Él se manifiesta, bendiciéndonos aún en este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga para seguir reconociendo y viendo que Dios, el Dios de la vida, está presente hoy como lo estuvo ayer y estará mañana para cuidar de tu vida y de la mía en todo momento. Oremos y te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Dios, por haber podido compartir este mensaje. Te pedimos, Señor, que sigas cuidando de nuestras vidas, de nuestras familias, nuestros hogares, los trabajos, los estudios, cada una de las actividades donde nos movemos. Señor, reconocemos tu autoridad en el tiempo pasado y aún en este momento, en este tiempo que estamos atravesando cada uno de nosotros. Señor, te pedimos tu mano de bendición extendida sobre nuestras vidas, sobre la vida de las familias y sobre la vida de toda tu iglesia, para que podamos, Señor, reconocer tu autoridad y ver que tú te muestras aún en medio de toda situación difícil. Señor, gracias por acercarte a cada uno de nosotros y bendecirnos como lo sigues haciendo. Señor, te damos gracias por la presencia de Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas, y también por la guía de tu Espíritu, para guiarnos en todo tiempo, en todo momento, a conocer tu palabra, a conocer la verdad y a ponerla por obra en cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos en este tiempo, juntos, en el nombre de Jesús. Amén.